Bienvenidos a este nuevo espacio. Ya lo tenemos hace un tiempo, pero oficialmente estamos hablándole a la cámara. Lo hemos llamado por algún motivo mini podcast. Creo que porque nos dijeron que teníamos que hacer uno y nos rehusamos a hacer uno más, pero tenemos esos Nos espacios, rehusamos a ponerle un a nombre. poner el nombre de podcast. Tenemos esos espacios breves en los que Joaco y yo conversamos y nos tomamos un café. Y hoy día nos tomaremos el café hablando de... El cambio. No traje mi café. Puedo invitar. Del cambio y de cómo muchas veces se nos vende una idea de cambio, de cómo normalmente se vende el resultado, pues porque es justamente lo que jala, pero pocas personas hablan de cómo es ese proceso de cambio, cómo se ve y cómo se siente realmente, que no es tan bonito como parece, ¿no? Muchas veces lo bonito es lo que se vende del final, que a veces tampoco es tan Resultado, real. ¿no? Sí, el resultado que a veces tampoco es tan real, en verdad, Mm. ¿no? Porque se puede vender una imagen perfecta cuando en verdad la perfección pues no existe. Y es difícil. Hay dos cosas que me vienen a la mente. Una es la diferencia entre cambio y transformación, incluso a nivel teórico. El cambio es algo que deja de ser, ¿no? Y aparece como algo nuevo. Y la transformación es algo que evoluciona, que coge cosas del proceso anterior, pero el resultado va a depender del proceso, ¿no? Se le da Ujú. mucho más foco al proceso y además es un proceso en el que el movimiento va como en zigzag, no es una línea recta hacia allá, ¿no? Sino que uno tiene como movimientos, ni siquiera es que se consideran como que van hacia adelante o hacia atrás, sino hacia el costado, ¿no? Y en esos movimientos hay algo que va cambiando y una sensación de que se avanza hacia algún lugar, ¿no? Ujú. Y la otra idea que viene a mi mente, que a veces la uso para explicar también cómo es el proceso de transformación, es que yo explicaba el proceso de transformar una prenda, ¿no? Imaginemos que yo tengo una chompa, ¿no? O una blusa, pues ya para camisa, para usar lo que tengo pues. Y decir que mi camisa es blanca, ¿no? Y si quiero cambiar de camisa, pues me saco esta y me pongo una roja, ¿no? Y entonces hay un proceso rápido, ¿no? En donde algo deja de estar y es algo nuevo, completamente diferente. Eso no pasa en la realidad y menos con los procesos mentales. Lo que suele pasar es un proceso de transformación, en donde yo a mi camisa blanca le cortaré las mangas porque hace calor y le estamparé pues una flor y además me provocó ponerle otra cosa y le pondré otra cosa. Y en ese tiempo, ¿no? Se da un proceso de transformación en donde algo que se usa como base se va viendo de otra manera, pero nos detenemos a mirar eso que se le va sacando y que se le va poniendo y cómo en el tiempo va convirtiéndose en una cosa diferente, Ujú. ¿no? Con cosas del inicio también, ¿no? Ujú. No como que se borra y desaparece, Ujú. ¿no? Me haces pensar en eso, en mitos que las personas podemos tener justamente en los procesos de transformación, ¿no? Que uno es que vas a ser una persona totalmente diferente, ¿no? Tienes que empezar un proceso para ser distinto a como eres. Y que es justamente un mito porque creo que esa idea habla de un cambio y no de una transformación, Ujú, ¿no? Sé distinto a como eres, deja de ser, deja tu esencia, y conviértete en una persona nueva porque esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y no es real, ¿no? No es real porque uno no puede abandonar esa esencia. Puedes, sí, transformar cosas, ¿no? Coger elementos tuyos, los que te gustan y los que no tanto, y con eso comenzar a funcionar de una manera diferente frente a las situaciones que pasan, porque creo que ese es el otro punto, ¿no? La vida va a seguir trayendo dificultades. O sea, no es que en eso vamos a hacer las cosas perfecto y no nos va a mover nada y no sé, vamos a poder manejar las cosas siempre de la mejor manera, ya no vamos a tener problemas con nadie y mis relaciones van a ser perfectas y voy a ser el mejor en mi trabajo y voy a ser... No, o sea, eso es falso, ¿no? ujú, Em, lo real es que yo me siga enfrentando a las cosas complicadas de la vida, pero de una manera tal vez más consciente, más equilibrada, ¿no? Que cuando viene algo difícil, no sé, ya no me desmorone, sino que pueda, ¿no? Tener cierta ecuanimidad para afrontarlo. Que si tengo relaciones tóxicas,
pues primero sea consciente de esos patrones y luego pueda construir relaciones más saludables. Y que pueda haber momentos en donde caes en ciertos patrones igual, pero que los veas y los puedas cambiar por otros, ¿no? Como estar en este, como tú dices, ese ida y vuelta, En el em, zigzag. en el zigzag que, que te permita ir expandiendo y creciendo tu conciencia y tu forma de estar en el mundo y tu forma de relacionarte con los demás. Y ahora, hoy en día creo que pesa, ¿no? Como la idea de sanar está, a mí no me gusta la forma que se le ha dado, pero está como de moda, Mm, ¿no? Entonces, todos tenemos que sanar. Y se piensa también que sanar es así, pues, ¿no? Como que yo decido que tengo que sanar, me doy cuenta de algo y ya, ¿no? Como, ujú, listo. Y no, como darte cuenta que tienes que sanar algo, de pronto es el punto cero de tu proceso, eh, ¿no? Y luego viene como la chamba en campo que implica este movimiento en zigzag, el tenerle paciencia a tu propio proceso, como saber que vas a recaer, ¿no? Que vas a moverte hacia atrás por momentos y que eso es parte de, y no rendirte entre comillas, ¿no? Porque creo que cuando uno ya ve como que hay cosas que tiene que trabajar, que quiere sanar, uno no se rinde necesariamente, creo que esa sensación de rendirse sigue estando dentro de un proceso más grande de mirarse y de sanar, ¿no? Pero sí, pues nos venden esta idea como de, además ven que yo te voy a decir cómo se sana, ¿no? Si alguien sabe, por favor, como ayúdenos. Pero no existe, pues no es real, ¿no? Como, es más, nuestra chamba no pasa por sanar, pasa por acompañar a la persona en el proceso de mirarse y de ese movimiento de zigzag mirando los puntos ciegos, sí, ¿no? sí, sí, creo que es que, lo que sea, el nombre que le quieras poner, ¿no? Pero este concepto de sanación, de transformación, de equilibrio, de bienestar, tiene que venir de adentro, ¿no? Nadie te lo puede dar, Mm. nadie te lo puede generar así porque sí o así porque vas a un sitio y te dicen, acá vas a sanar. Te pueden dar lo que pasa es que te dan un marco de referencia donde trabajas ciertas cosas, ¿no? Pero es lo terapéutico, ¿no? Es todo encuentro con alguien especialista, definitivamente, con alguien que conoce ciertas prácticas y no que entiende ciertas cosas y que tiene ciertas herramientas, pero todo encuentro donde finalmente tu mundo interno comienza a funcionar de manera más equilibrada. Entonces, claro, cuando hablas de sanar, normalmente se hace referencia a los traumas, ¿no? Todos podemos tener traumas. Entonces Eh, tenemos, sí, ¿no? independientemente Y de los la vamos a realidad. generar, ¿Y los podemos qué? y los vamos a generar en otros, digo. También, ¿no? Independientemente de las circunstancias de la vida, la mente es la misma, ¿no? Tiene una formación, va creciendo, va entendiendo cosas, va aprendiendo cosas y viéndose afectada también por cosas que pasan, ¿no? Y es en ese proceso donde, claro, al final lo que estás haciendo es generar conciencia sobre ciertas cosas, pero nadie más finalmente que tú va a poder desarrollar, ¿no? Desarrollar estas herramientas, desarrollar estos dispositivos internos para generar equilibrio, ¿no? Te apoyas en otros, te apoyas en especialistas, pero nadie te puede dar la píldora mágica, pues, si no. Mm, algo iba a decir de esto que has dicho y me olvidé. ¿Qué dije? Ah, de los traumas. Em, que en el caso del, me imagino que pasan otras cosas también con los hombres, pero en muchas mujeres hay este miedo cuando se enfrentan a la maternidad a traumar a sus hijos, ¿no? Ujú. Y entonces el hijo se convierte en un ser de cristal, ¿no? Al que no hay que tocar con mucho cuidado porque si no lo vas a traumar, ¿no? Pero eso también los trauma. Por supuesto. Y yo siempre les digo a mis pacientes que son mamás como, o que quieren, están pensando en serlo, que si uno entra a la maternidad pensando como no puedo traumarlo, o sea, la vas a sufrir, Ujú. tú y el hijo, ¿no? Como va a ser terrible.
más bien como uno tiene que entrar sabiendo por dónde es más probable que tú como traumes, queriendo o sin querer, ¿no? A tus hijos Claro, y lo chambees, pero si tú estás esperando a estar como sanada para ser mamá o papá o hacer algo en la vida, ¿no? cualquier Como cosa. Sí, pues. no va a pasar, ¿no? Ujú. Hay que aceptar que somos seres en proceso de sanación, transformación, como querramos decirlo, y que eso va a tener un impacto en los otros, ¿no? Y ahí también entro yo como o entra mi mirada más, yo le digo espiritual, para mí eso tiene que ver con la espiritualidad, como de soltar un poco el control sobre las almas con las que nos encontramos en nuestro camino, Ujú. ¿no? Y yo pienso que si es que nuestros hijos, por ejemplo, llegan a nosotros buscándonos como mamá o como papá, es porque hay algo de ellos que va a beneficiarse de quienes somos nosotros, ¿no? A pesar de los traumas que yo les voy a generar, como yo estoy ahorrando para la terapia de mis hijas cuando sean más grandes. Tengo que Como empezar un eso va a fondo. pasar, hay que hacer un fondo, el fondo universitario y el fondo terapéutico. Porque eso ¿cómo te escapas de eso? Por Sí. supuesto que puedes chambearla y hacer tu esfuerzo como por mirarte y trabajar y ser cada día mejor, pero eso no significa que vas a ser perfecta, pues, y que al otro como no le va a impactar tu humanidad, Ujú. ¿no? Hay que aceptarlo. Sí, eso creo que es parte justo del proceso y de cómo se ve el proceso también, ¿no? Me haces pensar claro, en la crianza en este caso, ¿no? Pero en el plano más macro de los procesos de transformación, se ven así, ¿no? Se ven Mm. como que avanzas y en eso, pero un día estás bien, estás mejor, manejas ciertas cosas con más equilibrio y en eso otro día sientes que retrocedes, Pero cuesta, ¿no? ¿no? O Cuesta, sea, cuando uno obvio. está ahí, en ese momento de retroceso, y lo estoy pensando con un proceso mío reciente, es como, puta madre, ¿no? O sea, Claro, como, ya había avanzado, ¿no? ¿Qué está ¡ah! pasando ahora? ¿Por Claro. qué he retrocedido? Y esa es una Mm. frase como muy común, ¿no? ¿Por qué he retrocedido? Ya fue, ¿no? Dices, ah, la mierda, si no quieres mandar a la Me mierda y rindo. decir, me rindo, ya fue, que me lleve el río. Pero a la vez hay una parte de ti que ya trabajó y que ya Mm. no puedes volver atrás y que Ujú. dices que sabes que, además que sabes, también creo que ya has pasado por cosas tan complicadas, no sé, seguramente, que en eso dices, oye, también sí ya, o sea, creo que es algo que vale la pena pensar, ¿no? Si ya pasé estas otras cosas, ¿qué evidencias tengo de que no voy a poder pasar esta? Mm. ¿No? Y normalmente continúas. Porque una Que vez eso que es un eres poco lo que consciente, decía, ¿no? Como una vez que ya eres consciente de algún nudo tuyo, ¿cómo lo dejas de mirar? Puedes hacer el loco un rato, ¿no? Pero la vida te lo va a poner al frente porque ya lo viste. Es como, sí, ¿no? Difícil dejar de verlo, ¿no? No de transitarlo porque es yuca, ¿no? sí, sí, de que vale la pena igual siempre continuar, ¿no? Porque hay esos hitos, ¿no? Donde en eso ves que algo sí cambió, ¿no? Eso, oye, Mm. esto lo hago diferente. Oye, en esto ahora me siento mejor. Oye, en esto ahora este vínculo está mejor que el anterior, ¿no? Y si miras para atrás, probablemente encuentres varias cositas donde has ido Mm. funcionando diferente y mejorando y donde dices, no, ¿sabes qué? Sí vale la pena, ¿no? Al Es que menos suele pasar así. mm, el fin de semana me acordé de ti porque estaba Qué lindo. conversando con estaba conversando con un grupo de amigos y había uno en el grupo que nunca ha ido a terapia y que no entiende mucho de qué va, ¿no? Entonces me decía como, pero si yo cómo soluciono mis problemas, ¿por qué necesito que alguien más me diga cómo solucionarlos si yo los puedo solucionar solo, ¿no? Y me hizo pensar en ti porque creo que tenemos, me parece, como ideas diferentes sobre la necesidad de la terapia. Creo que en algún momento tú has comentado algo como que no crees que la terapia sea para todos o que no todos la necesitan, ¿no? Ujú. Yo estoy de acuerdo con que no todos la necesitan, pero creo que todos podrían beneficiarse de un Sí, espacio sí, sí. terapéutico. Y le explicaba como esto de los nudos, ¿no? Y que nosotros no resolvemos problemas, que para eso está ChatGPT o Claude, ¿no? Pero que ayudamos en el proceso de desenredar los nudos y, que es algo que me parece importante, vemos los puntos ciegos de la persona, Mm. ¿no? Porque eso es otra cosa que pasa, como todos tenemos puntos ciegos
que son ángulos en donde tú miras para allá, pero hay como en el carro cuando uno maneja, ¿no? Hay una Claro, sí. partecita en la que no se ve, ¿no? Y tener a alguien capacitado al frente abre como el panorama de cosas que pueden aparecer y mirarse justamente porque no está tan involucrado, porque no está dentro de, ¿no?, las problemáticas que uno vive. Em, no sé por qué pensé en esto. ¿Tú? Yo tampoco sé por qué lo pensaste tú. Em, creo que lo pensaba porque él piensa un poco como esto de problema-solución, Ujú, ¿no? Y que cada uno puede como hacer esa chamba de solucionar. Y creo que el trabajo terapéutico no pasa necesariamente por dar solución ujú, a los problemas, ujú, es una chamba mucho más grande que tiene que ver con la amplitud de conciencia, con el autoconocimiento, con incluso la experiencia, ¿no? mm, De estar acompañado mientras uno se mira, que es algo bien bonito, ¿no? Que pasa ujú. en la relación terapéutica. Nada, hemos venido hablando un poco de que cómo vemos nosotros los procesos de cambio, si usamos, nosotros preferimos usar la palabra transformación realmente más que cambio justamente por lo que hemos comentado hoy día. Nos hace más sentido pensarlo así, ¿no? Como algo cíclico, como algo que está en constante movimiento, como una espiral también, ¿no? Que va ascendiendo y vas mirando desde diferentes ángulos a veces la misma situación, pero creciendo. Y también hemos revisado como algunos mitos, ¿no? Sobre lo que es y lo que no es este proceso, cómo se suele ver. Y bueno, finalmente también creo que una invitación, ¿no? Que las personas que están continúen y las personas que aún no se atreven, tal vez se atrevan. Si sientes que tú resuelves tus problemas solo, yo sí estoy de acuerdo con la mirada de Viera en que todos nos podemos beneficiar de esto. Sí me pasó en mi experiencia que hay gente que creo que son muy pragmáticos en la vida, entonces como resuelven sus cosas, sí, en verdad. Pero es que al final igual siempre efectivamente hay estos puntos ciegos donde, claro, puede que no vivas una vida con demasiado malestar, ¿no? Y que Ujú. es manejable y que es funcional, pero definitivamente entrar en uno de estos procesos em, y trabajar en ti mismo te da una mirada bastante más amplia en donde siempre hay beneficios, ¿no? Siempre hay beneficios. Mm. Claro, y quizá no es la idea de si tengo un problema que tengo que solucionar, quizá en ese contexto partimos más de tengo ganas, como de Claro. mirar esos puntos ciegos, de conocer lados de mí que no conozco, ¿no? O no. Mm. Em, sí. Y nada, paciencia para quienes estamos en ese proceso de sanar que es infinito. Paciencia en las partes, sobre todo de que se mueven un poquito hacia atrás. Y espero que hayan disfrutado de nuestro café. Sí, gracias. Y si llegaron hasta aquí, coméntenos, escriban cómo han sido sus procesos, cómo son, qué experiencias han tenido para comentar nosotros también y responderles, conversar por ahí. Nos vemos. Adiós.